Hay veces en la vida que se nos presentan como situaciones o experiencias que nuestro sistema mental nos lleva a intentar entender, a buscarle las 5 patas al gato, a quedarnos atrapados ahí en el buscarle un sentido a algo, ¿no? O a lo que nos está pasando en este caso. Y muchas veces, o por lo menos en mi experiencia, a cuanto más he intentado buscarle sentido a algo, a cuanto más he intentado entender una experiencia muy dolorosa o sí, terminar algo y no entender por qué se ha terminado eso, me ha llevado a frustrarme más en vez de estar más en paz. ¿Por qué? Porque la mente intenta de alguna manera darle esa vuelta, pero la mente no va a generar paz. Hay un libro que se titula Dejar ir, que les recomiendo, súper recomendación aquí, que es soltar el buscar el sentido. Es difícil, no es nada fácil, pero el rendirte, no porque ya realmente digas, pues a tomar por culo, sino porque hay una parte de ti que necesita esa paz, necesita ese descanso. Y ese descanso no viene de aquí, viene como de una sensación corporal. Cuando te adentras en ti, no en intentar entender, sino desde el sentir para ver dónde te lleva en el cuerpo. Y al principio es como complicado, porque intentar sostener esa incomodidad o ese dolor o ese no entender lo que está pasando, hay como una especie de conflicto entre tu mente que intenta entender y tu cuerpo que quiere sentir, pero tu mente controla el sentir para no sufrir y es como un batiburrillo que no sales de ahí. Pero a cuanto más estás en la presencia del cuerpo, a cuanto más dedicas el sentir, el aprender a sostener tus emociones en ti, poco a poco, con mucha compasión y con mucha paciencia en el proceso, respetando tu proceso, respetando el ritmo que necesita tu cuerpo habitarse de forma real y auténtica, hay como una especie de sostén interno que ya no luchas por entender, sino que hay una rendición en ti, porque entiendes, no desde la parte mental, sino a medida que te vas experimentando en ese sentir, como que vas haciendo las paces con lo que ha sucedido, de la experiencia, dónde te ha llevado. Es como que es un reencuentro. O sea, me atrevería a decir que toda experiencia nos ofrece ese reencuentro. Creo que esto lo he dicho en otros vídeos. Pero muchas veces, como nos han enseñado a intentar entender, en buscarle las 5 patas al gato, el buscar el sentido desde la parte mental, desde el razonamiento, no nos damos cuenta de que ese mismo razonamiento nos deja atrapados en círculos viciosos sin sentido, donde nos hacen más daño que otra cosa. ¿Por qué les digo todo esto? Porque es un proceso que requiere mucha valentía para atrevernos a entrar en la autenticidad. ¿Qué es la autenticidad? La autenticidad de coger este ruido, y aprender a bajarlo al cuerpo, aprender a colocarlo en el cuerpo. ¿Dónde está? ¿Qué contracción tengo? ¿Qué tensión tengo? ¿Qué emoción no le estoy dando espacio en el cuerpo? Y es un proceso, pero este mismo proceso donde tú te invitas a mirarte, a verte con autenticidad, este ruido empieza a disminuir porque estás aprendiendo a habitarte, estás aprendiendo a sostenerte, y en ese sostén aparece la calma. Hago un inciso para presentarles mi primer programa, Las 3 puertas, mente, cuerpo y alma, donde vamos a trabajar cada una de las partes de manera teórica y de manera práctica. Vamos a ir a la raíz de cada una para integrar las 3 partes en nuestro ser, porque son esas 3 partes importantes que debemos de aprender a escuchar, a observar, a sostener y habitar para afinar la voz del alma, la voz del corazón. Si no te quieres perder nada, te dejo toda la información en la descripción y sigue con el vídeo. La calma no te va a aparecer a nivel mental, no te va a aparecer a nivel mental, al contrario. Entonces
creo que es un proceso en el que depende de cada individuo, de manera individual, empezar a hacernos cargo de todo lo que se mueve, de todo lo que nos ofrece la vida, aunque lo que nos ofrezca la vida no nos guste, lo rechacemos o entremos en batallas internas de por qué así o por qué no así o por qué etc, etc. Cuando nos rendimos, cuando hay esa rendición por nuestra parte de vale, está sucediendo esto y no puedo hacer nada, hay una parte que de alguna manera sutil se empieza a colocar internamente. Porque no depende nada de fuera, de cómo estés tú, depende de ti, de aprender a ver qué te está trayendo esta situación, de aprender a cómo se está colocando un familiar y dónde decides seguir colocándote tú para no repetir ese patrón. Depende de cada uno de nosotros darnos cuenta de lo que no queremos seguir repitiendo. Depende de cada uno de nosotros empezar a hacernos cargo y responsable de los movimientos, y que esos movimientos, aunque sean complicados y difíciles de sostener, nos traen un mensaje. Nos traen un mensaje si nosotros nos abrimos a experimentarlo en el cuerpo. En la mente va a traerte hipótesis, teorías, posibilidades, pero no la verdad. La verdad está en el cuerpo. Entonces, cuando nos permitimos entrar en el vértigo que supone sentir en el cuerpo, empezamos a hacer las paces con nosotros mismos primero. Y cuando hacemos las paces con nosotros mismos, nos damos cuenta de que todos estamos en el proceso, que no hay culpables, que no hay víctimas, que no hay verdugos, que todos estamos haciéndolo lo mejor que podemos, con las herramientas que tenemos, con las experiencias que hemos tenido, con nuestra historia, que nuestros padres lo han hecho lo mejor que han podido, y que perdonar esa parte también es súper necesaria, porque también si nos ponemos, que yo también me ponía, en el lado opuesto, cuando nos colocamos en un polo contrario, es como, no, yo no voy a ser como mi madre, porque no sé qué, no sé cuánto. También estás en otro polo en el que no estás de alguna manera alineado, no estás en el centro. Es como el ser humano tiende a irse a los extremos, o te odio o no sé qué, y es como intentar buscar el equilibrio dentro de ti y hacerte cargo de que nadie de fuera puede tener ese poder para que tú decidas irte a un lado o al otro. Es decir, la vida te ofrece, me lo invento, que tu madre se coloca en un polo y tú, como lo ves, pues te colocas en el otro, pero tu trabajo no es colocarte en el otro, porque también estás rechazando una parte de ella y por lo tanto estás rechazando una parte de ti. Tu trabajo íntimo e individual es colocarte en el medio. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Que para poder hacer las paces con las personas que nos regalan consciente e inconscientemente la oportunidad de ese reencuentro íntimo con nosotros, tenemos que hacer las paces con nosotros primero y darnos cuenta de que la persona que teníamos enfrente nos estaba dando la oportunidad de ver esos mismos mecanismos, esos mismos patrones. Nos despertaban, nos activaban ciertas cosas que era para reencontrarnos, para invitarnos a soltar lo que ya no resonaba con nosotros, para invitarnos a colocarnos en lugares diferentes. Pero claro, esa invitación a veces no es fácil porque activa ciertos mecanismos, ciertos patrones donde nos colocan en roles que ya no nos representan, pero que eso depende de darnos cuenta, una vez más, de dónde nos colocamos. Activan, o sea, hay personas que activan ciertas heridas de nosotros mismos, pero no lo hacen adrede, no es consciente. La vida nos coloca con personas que hacemos de resonancia vibracional o energética para hacernos de espejo, y ese espejo no hay que luchar contra el espejo ni intentar entender el espejo, es intentar vernos a través del otro y darnos la oportunidad de ese reencuentro que nos ofrece sin saberlo. Y creo que así, de alguna manera, cuando haces las paces contigo, haces las paces con quien tenías enfrente, aunque ya no esté. A veces no es nada fácil, pero cuando aprendes a estar en ti, pese al vértigo y pese a los movimientos, descubres que el verdadero camino siempre, siempre, siempre es hacia adentro. Aunque te hubiera gustado recorrer ese camino con otras personas, lo más importante es tu
camino interior. Y no todos van a entenderlo. Y también está bien. Soltar nos libera de los deseos de conectar con personas que has podido conectar en otro momento de tu vida. No es fácil. A veces la ilusión, el deseo puede seguir ahí de manera más sutil. Está bien, no te castigues por ello. No tienes que forzar, no echar de menos si echas de menos. Si sientes nostalgia, aprende a sentir eso. Aprende a aceptar lo que hay dentro de ti. Ese es tu proceso, ese es tu trabajo. Y está bien, siéntelo todo. Para entrar en tu verdad. Cuando entras en tu verdad te das cuenta de que está todo bien, aunque afuera no esté como te gustaría. Estamos todos juntos en el proceso. Te abrazo fuerte.